Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Es necesario, para construir un camino donde desplazarse, es necesario contar con un deseo fuerte. El deseo tiene que convertirse en otra cosa, porque el deseo es muy voluble, crece, cambia, se mueve. La gente que se mueve con el simple deseo, ahora desea ser sufi, mañana desea ser budista, pasado les interesa los Hare Krishna, y traspasado está en una rave. Porque el deseo es voluble, el deseo cambia y se mueve según manifestaciones del ego. Pero si el deseo es fuerte y profundo, y nosotros tomamos ese deseo, nos agarramos de él, y lo exprimimos, haciéndolo crecer hasta que nos inflame. Y cuando nos inflame, inflamación es hinchazón, hinchazón es dolor, hasta que nos duela. Y cuando nos duele, buscamos la cura. Y la cura aparece por un instante para sacarnos el dolor, y entonces el deseo se convierte en anhelo. Y aquí ya tenemos otra cosa para trabajar, porque el anhelo no es cambiante. El anhelo, cuando uno llega al anhelo, se mantiene firme. La diferencia es sutil, muy sutil. En algunos diccionarios incluso van a encontrar las palabras que al final la juntan, pero en el uso de la lengua se reconoce las diferencias entre uno y otro. El deseo está muy relacionado con todo lo material y el anhelo está más relacionado con lo espiritual. Puede que en sus raíces puedan ser similares, pero en el uso cotidiano, el deseo, uno desea una milanesa, no anhela una milanesa. Sí, el deseo está más relacionado a todo lo mundano y material, pero sin embargo, es muy difícil que nosotros lleguemos al anhelo sin habernos lastimado en el deseo. Primero hay que inflamarse, dañarse, lastimarse hasta que duela y aparece la cura. Y esa cura, como aparece transitoriamente solamente para curarnos, nos deja un anhelo de más. Y con ese anhelo se puede vivir, con deseo no se puede vivir, con deseo uno termina muriendo. Si el deseo es muy grande, uno termina muriendo, ahogándose en el deseo, sin poderlo satisfacer, porque además el deseo no tiene forma de ser satisfecho. El anhelo sí. Así que el anhelo es más espiritual, es más la necesidad que debemos llegar. Pero no podemos partir del anhelo. Intentar partir del anhelo sin haber agotado el deseo y dolido es casi imposible. Y aquí se presenta un problema, que mucha gente llega a la tarika, a la búsqueda de un camino espiritual, no por deseo, sino por aburrimiento, por descarte, por intelectualidad, por esnobismo, porque vamos a ver qué, por lo que sea. Si se quedan en la periferia no es problema. El problema es los que piden por más. La gente que se queda en la periferia no es problemática. ¿Qué quiere decir la periferia? Voy los jueves al Zikr, me mantengo al margen de casi todo, leo algo, hago mi vida. Pero cuando uno pide más, quiere meterse en el Santo Santorum, quiere meterse en el centro de la cosa. Ahí se necesita deseo. Y la gente que entró sin deseo, pronto pierde el norte. La gente que entró por alguno de todos los motivos anteriores, y muchísimos más, pronto pierde el norte y no encuentra cómo. Y entonces usa una frase para los demás decir que estamos locos. Y sí, porque el deseo profundo nos enloquece, nos trastorna, nos quita el aliento, nos vuelve deseo dependientes. Y entonces es una forma de locura, sí, por supuesto que sí. Pero lo que no saben, que muchos estamos esperando transmutar ese deseo en anhelo, y otros ya lo hicieron.
Y entonces, ese anhelo ya es otra cosa. El deseo es como meterse en un mar embravecido, y el anhelo es como un suave mar. Pero la diferencia es que con el deseo nosotros queremos llegar a la costa y bajarnos del barco. Con el anhelo no queremos salir nunca más del suave movimiento del mar que nos mece. Esa es la diferencia. Y no es poca cosa. Es mucho y muy amplia. Por eso tenemos que tratar de encontrar los que entraron por otra razón que no fuera el deseo. Y aquí podemos hablar en primera persona. Muchos de nosotros, y yo personalmente, deseaba un maestro con toda la fuerza de mi vida. Es más, la vida no tenía sentido si no encontraba un maestro. Entonces, lo encontré. Ese deseo llegó a lastimarme tanto que la vida no tenía sentido. Pero hay otros que no han entrado así. Y como después parecemos todos iguales, pero no lo somos. Nos vestimos más o menos iguales, usamos barbas largas. Y parecemos todos iguales. Cuando estamos sentados parecemos todos una reunión de derviches. Pero después resulta que no, que algunos entraron porque aburridos, otros porque el sufismo, otros porque no sé, otros porque la del pañuelo tiene lindos ojos. Si no tuvieron ese deseo, búsquenlo. Traten de desear profundamente a Dios. Traten de desear profundamente que el Maestro los conduzca hacia el conocimiento y hacia la divinidad. Traten de desear profundamente un Maestro. Y luego, como estén en el anhelo, entonces uno se pone en el bote y se deja mecer y el anhelo no se va nunca. Pero del deseo también hay que bajarse, acuérdense, como de otras cosas. Ir a la Subhanahu wa Ta'ala en este Ramadán, alhamdulillah, darle todos los beneficios y bendiciones del Ramadán al santo profeta Muhammad, la paz sea con él. Enviar al Mehdi alayhi salam, alhamdulillah, para que, alhamdulillah, sable en mano, se termine la corrupción y la injusticia que abona este mundo de una forma aberrante. La gente toma el deseo mundano y nada más, y lo único que los mueve es el deseo mundano. Poca gente desea cosas espirituales. Y el deseo mundano está agotando este mundo, agotándolo y quemándolo. Está combustionando todo lo mundano de una forma aldunia, se está absorbiendo todo el deseo. Y el problema es que el deseo del dunya no puede ser satisfecho jamás. Entonces se va a exterminar el dunya y van a seguir teniendo hambre. Ir a la Subhanahu wa Ta'ala, darle a Maulana Shenasin al-Hakani buena salud, la concesión de sus dudas y devolverle sus piernas sin llave, y quiera Alá perdonarnos y protegernos a todos en este Ramadán y hacernos inflamar de deseo hasta que duele y darnos la cura, y que esa cura nos lleve al anhelo y que el anhelo nos mantenga constantemente mecidos en el anhelo de más, precisamente. Amén. Y de todo. Fatiha. Hace 2 días, me olvidé de avisarlo nomás, pero hoy es noche 6, la noche 4, el día 4, se cumplieron 40 años de la desaparición del gran Sheikh Abdallah al-Faisal al-Sistani. Alá esté complacido con sus actos y con los beneficios que trajo a este mundo. Y Alá, alhamdulillah, le dé infinidad de tesoros a su califa, nuestro sultán Maulana Shenasin al-Hakani. Fatiha. Benito sigue ahí. Bismillah. Assalamu alaikum.